Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Hermosa noche tengan todos ustedes. Este es el domingo 18 de agosto, tercer domingo 18 de octubre, tercer domingo del mes de octubre. Damos gracias a Dios porque estamos entrando a la recta final de este mes y por la misericordia del Eterno hasta este momento estamos agradecidos por sus bendiciones. Amén. Yo espero que a lo largo de esta semana que ha terminado, tú hayas visto la misericordia y la mano de Dios y que hayas dejado que Él dirija tus pensamientos y tus decisiones. Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor a través de este pasaje tan importante que se ha leído con anterioridad. Y el título de este sermón es el siguiente: un llamado al arrepentimiento. Fíjate que en cierta ocasión, un hombre había hecho y estaba realizando más bien un viaje. Y en esa realización del viaje, pues, ¿qué crees? Pues que se pierde. Y después de estar un tiempecito perdido, al final logró ubicarse en el mapa, pero él se dio cuenta de que desafortunadamente ya había manejado muchos kilómetros por una carretera totalmente equivocada que no debería de tomar. Y entonces inmediatamente este hombre pensó: bueno, pues voy a tratar de buscar un atajo para tratar de recuperar un poco del tiempo perdido. Y después de haber pensado esto, se dedicó entonces a buscar por una y por otra carretera ese famoso atajo que lo ayudaría a recuperar tiempo, pero se dio cuenta después de un rato de que no había forma de cómo acortar camino. Así que por fin se dio cuenta de esta triste realidad y la única manera en la que él pues llegó a pensar y a la conclusión fue que para llegar a su destino tendría que dar una vuelta de 180 grados y regresar por el camino andado. Esto, claro que era un golpe para su orgullo como hombre, pues significaba que había perdido tiempo, había perdido gasolina por un error. Sin embargo, pues tendría que hacerlo. No le quedaba de otra. La única opción seguir perdiendo tiempo y gasolina, alejándose más y más de su destino. Hermanos y hermanas, todos nosotros hemos vivido por años siguiendo a lo mejor un camino que nos llevaba más y más lejos de nuestro destino, del destino al que deberíamos de llegar. Muchos de nosotros vivimos por mucho tiempo caminando en una senda que se llama pecado. El pecado, mis amados hermanos, siempre nos va a llevar cada vez más y más lejos de Dios. Cuando en su momento a lo mejor alguien se da cuenta de esto, pues lo que muchas veces trata de hacer es buscar un atajo. Muchos piensan: seguramente habrá alguna forma de llegar a Dios sin tener que retroceder. Muchos piensan así. Y entonces muchos empiezan a caminar y a buscar el atajo por la senda de la religiosidad. Otros buscan el atajo por el camino de la autosuperación. Otros más buscan el atajo por el camino de la filosofía. Pero al final, muchos se van a dar cuenta que estos atajos no los va a llevar al destino en que deberían de llegar. Cuando Jesús empezó a predicar, la primera cuestión que Cristo nos dijo es que no hay ningún atajo para llegar al Padre. Lo que Jesús predicaba y enseñaba es que si se quiere llegar al destino deseado, la comunión con Dios, la cercanía con Dios, uno tendría que dar la media vuelta por la senda que estaba caminando y regresar por donde ya había andado. Y a esto se le llama arrepentimiento. En el
Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 17, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que esto fue lo que él empezó a enseñar, y no lo enseñó solo una vez, sino fue a lo largo de todo su ministerio. Pero cuando Jesús empieza su ministerio público, su mensaje se resume en esta sencilla frase: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Era el mismo mensaje que yo sé que tú recuerdas, que también era predicado por el primo hermano de Jesús, Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista lo predicaba con un sentido un poco diferente. ¿Por qué digo esto? Porque Juan había anunciado que el reino de los dioses se acercaba, que ya pronto llegaría. Pero en Jesucristo, él estaba anunciando que el reino de los cielos ya se había acercado, estaba físicamente cerca. ¿Por qué? Porque él ya se encontraba presente para establecer ese reino. El reino de los cielos, el día de hoy, sigue estando cerca, gracias a Dios. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él triunfó sobre Satanás y estableció el reino de Dios sobre la tierra. Ese reino actualmente se extiende de manera silenciosa mediante la predicación del Evangelio. Un día la Biblia dice que ese reino será totalmente consumado. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese para establecerlo completamente. Por lo tanto, el llamado de Cristo a sus oyentes, o sea, nosotros, la iglesia militante en este tiempo, es el mismo llamado que Él hace en esos tiempos en el que Él caminó con nosotros. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Así que si queremos entender este mensaje tan crucial, tan vital para nuestras vidas, entonces, al escuchar hoy la palabra de Dios, tendremos que escuchar 3 verdades básicas que hay que tener muy claro sobre este tema del arrepentimiento. Y la primera verdad, la primera lección, es que se trata del camino que llevamos todos, el camino del pecado. El llamado al arrepentimiento se trata del camino que llevamos, o que llevan muchos el día de hoy, el camino del pecado. ¿Qué es el pecado, mis amados hermanos? El pecado es una actitud del corazón que no toma en cuenta a Dios ni cree en sus palabras. El pecado es una vida dirigida hacia nuestros propios deseos sin importarnos lo que Dios quiere, desea o su voluntad para nosotros. El pecado, ese poder que nos domina, produce pecados, que son las acciones individuales como mentir, robar, cometer adulterio o incluso copiar un examen para los estudiantes. El hecho de haber cometido pecados demuestra que estábamos bajo el poder del pecado. Y digo estábamos porque hoy por la gracia de Cristo hemos sido regenerados, hemos sido salvos, hermanos. Amén. Ojalá y puedas decir amén o escribir amén. La única persona que nunca estuvo bajo el poder del pecado y que tampoco cometió pecados, ¿quién fue, hermanos? Cristo Jesús, así es. En cambio, el simple hecho de no haber cometido nosotros ciertos pecados no significa que no estamos bajo el poder del pecado. Solemos muchas personas decir y justificarnos de la siguiente manera. Por ejemplo, el alcohólico diría: al menos yo no soy homicida y pienso que por ende mi pecado de alcoholismo no es muy grande, es más grande el pecado del homicida, ¿no es así? El mujeriego diría: bueno, al menos yo no soy borracho, no soy drogadicto, así que pienso que mi pecado es insignificante en comparación de los pecados de ellos. El homicida a lo mejor pensaría:
es que tuve una infancia muy cruel, es que vengo de un hogar disfuncional. Y entonces al pensar así se cree libre de culpa, se cree libre para poder andar haciendo sus atrocidades. Pero mientras la humanidad siga poniendo este tipo de pretextos, jamás va a hallar una solución a su verdadero problema, a su problema espiritual. Es muy importante encontrar la solución. Porque el camino del hombre, la mayoría de los caminos del hombre, que son caminos de pecado, los están llevando a la muerte. Nosotros caminábamos hace mucho tiempo por ese camino. Esto es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta que escribe a Romanos, en el capítulo 6, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, si nosotros seguimos por ese camino, o el que siga por el camino del pecado, su final será la muerte eterna, la separación de Dios, el castigo eterno. Así que no debemos de dejarnos engañar. El pecado, recuerda que es muy engañoso. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate qué importante lo que dice el autor. El pecado entonces es como cierto vendedor de autos usados que alguna vez yo conocí. Alguna vez yo estaba considerando comprar un carro un poco más reciente, modelo austero, claro está, pero recuerdo que ese vendedor me estaba tratando de decir que valía mucho más ese carro austero, pero porque se le podían ordenar cosas lujosas, como de las cuales no traía el carro, como el clima y como estéreo y como otras cosas. Me trataba de vender así este auto. Y recuerdo que el carro que yo iba a dar en cambio, como enganche también, pues sí tenía algunas opciones un poco lujosas que el carro austero que iba a comprar. Pero cuando el vendedor vio mi carro, pues me trató de decir que mi carro no valía mucho, que los compradores se podían asustar al ver las opciones de mi carro viejito, y que aunque sí tenía algunas cuestiones ahí de lujo, pero no valía mucho. Al final yo entendí que el vendedor me estaba diciendo dos cosas incoherentes, pero también entendí que el vendedor de autos estaba dispuesto a decirme cualquier cosa con tal de ganar dinero. Así como esto que te acabo de narrar, el pecado es incoherente. Y también el pecado te dirá cualquier cosa con tal de engañarte y mantenerte lejos de Dios. El pecado muchas veces te dirá: ay, es que todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, pues no debe ser tan malo. O a lo mejor te dirá que tu pecado es justificado porque otra persona te hizo daño y te mereces cierta satisfacción. O otras veces el pecado te dirá que lo que quieres hacer no le hace daño a nadie. Somos adultos, dice el adúltero. Nadie lo ve, dice el hombre que mira pornografía, ignorando muchas veces el daño que le hace a su esposa, sin que ella sepa por qué, o a la familia misma. Así que no debemos de dejarnos engañar por el pecado, hermanos, porque en ese camino la Biblia es muy clara cuando dice que solo hay muerte. Pero recuerda, la palabra también nos muestra que hay uno que vino para traernos vida. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, capítulo 10, versículo 10. Así que la vida que el Maestro ofrece es la opuesta a la muerte que el pecado te dará. Y es aquí donde encontramos la segunda verdad. La segunda verdad que debemos de entender.
que Jesús es el único camino a la vida. El pecado te va a mentir, recuérdalo. El pecado te va a tratar de engañar, pero Jesús siempre será sincero. El pecado siempre te va a ofrecer pretextos para hacer lo que quieras, para justificar tus acciones. Pero Jesús siempre te va a decir con sinceridad que caminar con Él no va a ser fácil, pero que Él estará contigo para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte. El pecado te va a llevar a una eternidad lejos de Dios, pero recuerda que Jesús te llevará a una relación eterna con su Padre. Así que todo lo que Cristo hizo y todo lo que Jesús es, produce vida en nosotros. Claro está, si nosotros le recibimos, si nosotros abrimos su corazón a Él. Sus enseñanzas nos van a mostrar cómo vivir una vida de verdadera bendición. El poder del Maestro puede obrar en nosotros para ayudarnos a vencer el pecado si nosotros así se lo permitimos y si nosotros abrimos con sinceridad nuestro corazón a Él. La muerte y la resurrección de Cristo recuerda que cancelan la culpa de todos los pecados que hayamos cometido o que incluso vayamos a cometer. Y, no menos importante, la persona de Cristo, su muerte y su resurrección, nos darán siempre una libertad de la culpa. Así que, si el pecado se parece a un agente deshonesto de autos usados, Jesús es como el buen doctor. Esto podrá doler un poco, dirá el doctor, cuando pone la inyección, en lugar de decirnos siempre lo que queramos oír. Los buenos doctores siempre nos van a decir lo que debemos de decir, lo que debemos de oír, perdón. Así que la pregunta que nos debe confrontar a todos en esta noche es la siguiente: ¿cuál camino vamos a seguir? ¿Cuál camino estás siguiendo? ¿El camino del pecado o el camino de Jesucristo? Si tú que me estás escuchando en esta hora de la noche no te has decidido por cuál camino seguir, o si tú en esta noche que me estás escuchando te estás dando cuenta que estás caminando por camino de sombra, por camino de muerte y de muerte espiritual, entonces este mensaje es para ti. Abre tu oído y decide en esta noche caminar por el camino de Cristo. Esta decisión nos va a llevar a la tercera enseñanza en esta noche, que tenemos que comprender. Y lo que tenemos que entender es que la única manera de dejar el camino del pecado es por medio de ese giro total que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento, como en muchas otras ocasiones se los he dicho, no es simplemente un sentimiento de pena por lo que hemos hecho. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Arrepentimiento no es simplemente una nueva perspectiva sobre las cosas. Esas cosas pueden formar parte del arrepentimiento, pero si estamos realmente arrepentidos, entonces lo que debemos de sentir es dolor por las cosas que hemos hecho en el pasado, y tendremos entonces una nueva perspectiva sobre las cosas en el presente y en el futuro. Pero el arrepentimiento también es mucho más que eso, es un cambio total. Es un cambio total en la orientación de nuestra vida, de nuestro caminar. Es un cambio total en nuestro corazón, que nos va a llevar a querer agradar en todo momento a Dios y buscar lo que a Él le importa, lo que a Él verdaderamente le interesa que nosotros vivamos y aprendamos. El arrepentimiento verdadero es un cambio de vida, es volver a Dios y volver hacia Dios. Me temo que hay muchas personas que muchas veces pasan por las comunidades de fe, por los templos de oración, incluso
Algunos llegan a tener sentimientos bonitos hacia Jesús, pero no han entendido su mensaje, porque nunca se han arrepentido. Recuerda, amada iglesia, la fe en Jesús no es algo que se puede sumar a nuestra vida mientras guardamos todas las viejas costumbres y las seguimos practicando. La fe en Jesús es algo que tiene que tomar el lugar de la vida anterior. Y la prueba de que esto se ha hecho así en nuestra vida estará en los resultados. Porque el verdadero arrepentimiento que sucede en el corazón del ser humano produce frutos de vida. Fíjate que Cristo a los hipócritas de su día los llamaba muy duramente, les decía serpientes, tumbas blanqueadas. Pero fíjate que Juan el Bautista, su primo, también decía al respecto. En Mateo capítulo 3, versículo 8 podemos ver lo que él les decía a esas personas. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Así que ninguna cantidad de religiosidad podrá sustituir el verdadero arrepentimiento. En esta noche, en este momento que tú estás escuchando esta prédica, yo te invito a que examines tu propio corazón. No que examines el corazón del de al lado, no que examines el corazón de enfrente. Examina tu propio corazón. Y pregúntate, ¿te has arrepentido sinceramente de tu caminar anterior? ¿Has dejado el camino del pecado para caminar con Cristo? Y una pregunta también crucial para tu vida sería, ¿se están reflejando esos frutos de verdadero arrepentimiento en tu vida? Si lo has hecho así, gloria a Dios. Mantente en la línea, mantente humilde, mantente pegado al corazón de Cristo, mantente alerta de los mensajes del Señor. Pero si no lo has hecho, entonces Dios en esta noche te invita a que arregles las cuentas con Él. Dios te invita esta noche, si todavía no caminas correctamente, a que medites sobre lo que su Hijo Jesucristo hizo por ti. Y que te decidas hoy a caminar completamente, entregadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único camino a la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su santa palabra.